el mayor mito de todos. El agua no pudre a las plantas. Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Yor y esto es Plática Suculenta. El día de hoy vamos a hablar sobre el riego, mitos y verdades. Y un par de trucos. Por cierto, tal vez noten que me veo bastante cansada durante el video. Es porque tengo gripe. Nada de qué preocuparse, pero sí, es por eso. La calidad del sonido de estos videos va cada vez mejor. La otra vez era eco y ahora es eco y lluvia. Sepan que de lo que les voy a hablar son más que todo generalidades, así que de repente hay excepciones para algunas de las cosas que les digo. Por eso yo recomiendo que para anticiparte a ese tipo de excepciones, lo mejor es identificar cada una de tus suculentas, porque así puedes investigar sus cuidados por separado. Y ya en combinación con la información que estoy por darte, ya te da una idea más concisa de cómo cuidar cada una de ellas. Hay un montón de aplicaciones que puedes descargar para identificar suculentas, y si no quieres descargar nada, incluso la herramienta de Google tiene un apartado que se llama, creo que Google Lens o algo así, que es para buscar coincidencias con fotos que ya están en internet. Entonces eso también sirve para identificar plantas. Yo en lo particular uso una aplicación que se llama LeafSnap, que no sé, por ahí se los dejo el nombre, y a mí me ha servido bastante bien. Claro que no es publicidad, pero en cuestión de suculentas creo que hace un trabajo bastante bueno. Así que vamos a desmitificar y a validar ciertos consejos de jardinería que vemos por ahí en internet. Y el primero de todos es el ancestral truco de clavar un palito en el sustrato. Y es tan simple como eso, un palito de madera de preferencia, lo clavas bien hasta el fondo de la maceta. Y si este palito sale seco, significa que ya es momento de regar. Ahora bien, no es que yo vaya cada semana con un palito por todo el jardín revisando cada una de mis macetas. Eso no sería práctico. Para lo que nos sirve este truco es para determinar la periodicidad con que vamos a regar las plantas. Y así ya a ojito nosotros después vamos a ser capaces de saber si ya está lista para regarse o no. De repente hay algunas especies que no responden a esta lógica, sino que tienen otro tipo de ciclo de riego, pero ese tipo de plantas no es las que se acostumbra a comprar por error, más que todo porque se caracterizan porque tienes que dejarte un riñón para poderlas comprar, así que sí estoy hablando de los litovs, por cierto. Entonces, volviendo al truco del palito, se van a dar cuenta que hay suculentas que les piden riego que una vez a la semana, hay otras que son más exageradas, que son 2 veces por semana, cada 15 días. Esto puede variar un montón. Y también rompe el mito de que las suculentas se riegan una vez por semana. Y esto también, para colmo, varía según la estación del año. Yo, por ejemplo, que acaba de empezar la temporada lluviosa, lo más seguro es que la mayoría de mis plantas o se van a regar solitas con la lluvia, que es excelente para ellas. Eso amerita otro video. La otra cosa es que como el ambiente está más húmedo, también el sustrato va a tardar un poco más en secarse. Por lo que una buena opción podría ser cambiar el sustrato, o al menos en las plantas que son más susceptibles, a uno que sea todavía más poroso, a fin de que la raíz de nuestra suculenta no esté expuesta por demasiado tiempo a la humedad. Otro error bien recurrente que yo he visto en internet es que hay gente que te aconseja que regues las suculentas que con un atomizador, una de estas cosas que hacen pss, 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 o con una jeringa, que a cucharaditas. Es verdad que a las suculentas no les gusta tanto el agua, pero tampoco para llegar a ese nivel. Lo que se tiene que hacer es regar la maceta hasta que el agua escurra por la parte de abajo. Así sabemos que el agua va a llegar a la totalidad de sus raíces.
Entonces cuando decimos que a las suculentas no les gusta el agua, no nos referimos a que hay que ponerles poquita, sino en periodos más separados. Ya sea en una descripción de la planta que en términos de plantas suculentas te diga que es susceptible a la humedad, ahí sí ya tomas medidas extra como eso, un sustrato más drenante que para el resto, una maceta tal vez menos profunda para que retenga agua por menos tiempo, o si no le pones más piedras en el fondo de la maceta porque a menos sustrato menos agua es retenida. Eso sí, sin exagerar, porque también hay que darle espacio a las raíces para que se desarrollen. Yo lo más que llego a llenar una maceta con piedras, aunque yo en realidad uso carbón, es como un 40%. Entonces, si recién estás descubriendo los misterios del riego, hay dos cosas que tenés que tener en cuenta para garantizar el éxito. Número 1, y esto sí segura que no se lo esperaban, por nada del mundo lo vieron venir, y es el sustrato. Es bien importante asegurarnos de tener un sustrato de buena calidad, con un 50% de material mineral / drenante van a estar bien. Con esto, como ya dije, me refiero a materiales como la piedra volcánica, el tepojá, la vermiculita, piedra pómez, arena, ese tipo de cosas. Y así minimizan la probabilidad de sobreregar su planta, porque el sustrato va a absorber tan poquita agua que se va a secar, pero así. Adicionalmente también pueden poner piedras en el fondo de la maceta, como un 20-15% del porcentaje de la maceta. Y esto también nos garantiza que el agua salga con facilidad de la maceta. También en lugar de piedras podrían usar carbón, que también ayuda bastante, porque al final de su vida el carbón se composta, o sea, se descompone y ayuda también a nutrir a la planta. Por lo demás, puede ser cualquier tipo de piedrita que haya por ahí. Incluso pueden usar trozos de otras macetas que estén rotas. Lo importante es crear una capa de un material que permita que el agua se escurra con facilidad. Y elemento crucial número 2 es la maceta. Para esto nos vamos a fijar en 3 detalles: el tamaño, el material y el drenaje. El drenaje es lo que ya saben, el agujerito que todas las macetas tienen en la base, que es por donde sale el agua de riego. Después tenemos el material. En realidad cualquier material es bueno, pero hay algunos que nos van a facilitar la tarea más que otros. Así que para esto vamos a intentar identificar materiales que sean porosos, como puede ser el barro o terracota también le dicen, o las macetas de cerámica, pero las que son sin barnizar, porque lo que pasa con estos materiales es que como son porosos, el agua se evapora por todo el alrededor de la maceta. Esto particularmente en invierno es muy útil porque, como ya dije, así se retiene el agua por mucho menos tiempo dentro del sustrato. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tamaño de la maceta. Yo más o menos intento calcular que la maceta tenga una proporción como 50% maceta y 50% planta, porque, como saben, las plantas, lo que crecen para arriba, crecen también hacia abajo, o sea, el sistema de raíces o sistema radicular. Entonces nos sirve como un parámetro para saber cuánto espacio necesita para estar a gusto. Una cosa que yo hago bastante es poner varias plantas en una sola maceta, porque así se comparten el riego y es mucho más sencillo irles calculando cada cuánto necesitan agua. Y eso también me sirve un montón para esas plantas que son como que más susceptibles a la humedad, o las que son bien bebés, que a veces se me olvida regarlas porque son tan chiquitas que las pierdo de vista. Claro que todo lo que les estoy diciendo son puras generalidades. Una persona que ya es diestra y que conoce bien a sus plantas es capaz de adaptarse a las condiciones, tipo que modifique su sustrato según sea la temporada, según la planta, según la maceta.
Incluso se puede tener plantas en macetas que no tienen drenaje, solo que hay que cuidar mucho más el riego, pero es posible. Y ya sé lo que estarán pensando. Si es tan delicado ese tema de no pasarnos con el riego, como puercas, es que hay un método para reproducir e inclusive salvar plantas, que consiste en sumergirlas en agua. Y el mayor mito de todos: el agua no pudre a las plantas. Este aloe, por ejemplo, estaba acá en el jardín cuando me mudé y estaba totalmente cafecito porque tenía demasiado sol. Así que lo que hice fue sacarlo de la tierra, que por cierto era pura arcilla, y lo puse en agüita para que se recupere. Y vean, hasta tiene un hijito que ya dio una raicita nueva, es esta cosa blanca. Esta la dio estando en terapia de agua. Entonces, ¿cómo me explicas que esta suculenta que puse en agua hace más de un mes está tan perfecta e incluso mejor que antes? Pero la planta que por error regué 3 veces la misma semana se acabó por pudrir. Entonces, lo que pudre a la planta no es como que específicamente el agua, no es como que la planta absorbió más agua de la que necesitaba y ahora se está pudriendo. Ella va a tomar el agua que necesite. Lo que pasa es que cuando está en el sustrato, este tiene microorganismos como hongos, bacterias y otros patógenos, que es lo que produce la pudrición. Por eso es que a veces la pudrición también es el producto de otro tipo de problemas, como por ejemplo cuando hay hormigas o cochinillas y la planta se pudre, porque estas hacen lesiones que permiten el ingreso de estos hongos y bacterias. Entonces con esto espero haber despejado muchas dudas, y si no es así ya saben que me las pueden dejar en los comentarios, que yo siempre estoy pendiente. Y como siempre, si esto les pareció útil, entretenido, divertido, si aprendieron algo, si ya lo sabían, coméntenmelo y se me suscriben y nos vemos la otra semana.